de Panorama 5D, 34 minutos pasaron de las 6 de la tarde. 28 grados la temperatura, la sensación térmica 31 grados. Ya tengo a mi primer entrevistado de hoy, así que le quiero dar la bienvenida al señor Cristian Sosa. Él es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos la nota. Muchas gracias, Florencia. Bueno, siempre un gusto poder compartir los datos que muchas veces generamos desde la asociación en torno al diseño de políticas públicas que puedan ayudar a las MIPYMES, más todavía en este contexto de pandemia. Así que agradecido siempre por el espacio. Bueno, Cristian, antes de ir a los datos, que yo también los tengo acá y te les agradezco, porque esto va a salir mañana en comunicación, así que agradezco muchísimo que lo hayan adelantado para el programa. Quiero hablar de lo que pasaba antes, del inicio de la pandemia, de cómo afrontaron los emprendedores, todos aquellos con MIPYMES, y hablamos el año pasado, de hecho, lo hablamos y lo tocamos, terrible momento que estaban pasando y el no poder sacar en su mayoría los recursos, o sea, los FOGAPI, ¿verdad? No poder sacar esos fondos para poder solventar pagos. No era para crecer, era para solventar pagos. Pero como siempre el público se renueva y por ahí algunos no vieron esa nota, si nos podés contar cómo fue la pandemia en sus inicios para todos ustedes. Bueno, el año pasado, y justamente haciendo un poco esta encuesta que estamos lanzando mañana los resultados, veíamos que la mayoría, y en ese momento 9 de cada 10 emprendedores estaba facturando en promedio entre 50 y 70% menos. Estamos hablando de marzo y abril y mayo del año pasado, ese trimestre terrible para todos, en función a poder colaborar con las medidas sanitarias. Eh, en ese momento lo que necesitábamos las MIPYMES y los emprendedores principalmente eran créditos o de alguna manera recursos que nos permitan seguir pagando a proveedores, seguir pagando a nuestros empleados sus salarios, de poder seguir pagando, comprando insumos. Desde ese momento hasta esta parte, eso fue el principal fondo, el principal, digamos, la principal dirección o el sentido de las inversiones que se estuvieron haciendo. O sea, no fue para pagar a salario, no para pagar a accionistas, no fue para poder, no sé, ni siquiera, bueno, no mucho de inversión en infraestructura, sino fue para sobrevivir. O sea, realmente sobrevivir. Algunos lo logramos, otros no lo logramos, otras empresas cerraron definitivamente, muchos tuvimos que, y ese término que se usaba mucho el año pasado, reinventarnos, potenciar canales distintos, eh, innovar donde no podíamos innovar, pero lo bueno es que logramos hasta cierto punto. Pero bueno, en este segundo año de pandemia necesitamos seguir haciendo, necesitamos seguir teniendo oxígeno para poder plantear nuevo tipo de soluciones para nuestros negocios. Más allá de que, si bien bueno, accedimos hoy a créditos y hay unos cuantos datos que lo reafirman, el instrumento del FOGAPI como herramienta para las MIPYMES se validó. Hoy necesitamos replantear nuevas acciones, ¿verdad? Para poder seguir manteniendo esta casi reactivación que se siente muy mínimamente en las MIPYMES, pero que de alguna manera son una esperanza para que podamos sobrellevar esto hasta que, y esto es clave también, hasta que lleguen las vacunas, hasta que el gobierno dé respuestas mucho más efectivas. Eh, y gestos claros también de parte del gobierno para decir, che, no son solo ustedes los que están haciendo sacrificios, no son solo ustedes los que están recortando salarios, no son solo ustedes los que están soportando grandes pérdidas. Y un poco, bueno, es el espíritu que lo estamos planteando hoy. Hoy necesitamos que todos hagamos el sacrificio, especialmente el sector público hasta ahora no tuvo ningún tipo de reducción, ni No, siquiera... de hecho se subieron los sueldos del sector público, es una vergüenza, pero en pandemia el único país donde subieron los sueldos el sector público fue Paraguay, o bonificaron a su gente, y es como que no se puede creer porque el sector privado ya no sabe más cómo reducirse. No voy a hablar de la farmacéutica, no voy a hablar obviamente de los laboratorios, tampoco de supermercados. Sabemos que a ellos les fue mejor a algunos que a otros, obviamente,
Pero por Dios, la mayoría de todos los empresarios, o el sector de la construcción también lo junto porque le está yendo muy bien, la mayoría de todos los empresarios, y sobre todo las MIPYMES, están arañando para subsistir. Totalmente. Y es muy frustrante, Florencia, te digo, es súper frustrante estar tratando de generar estas medidas, tratando de generar soluciones concretas, ¿verdad? Desde donde nos toca no sé, amanecerte con titulares como los que siempre amanecemos, ¿verdad? Ya sea las bonificaciones que se reciben, ningún avance en tema de la reforma del Estado o vacunaciones VIP, ¿verdad? O sea, imagínate lo frustrante que entonces, en línea con eso nosotros decimos, bueno, mira, aceptamos, proponemos algo, o sea, no solamente denunciamos, no solamente nos quejamos, sino que tratamos de investigar y generar herramientas, vías alternativas para poder acompañar bueno, casi 9 de cada 10 empresas en Paraguay son MIPYMES, 7 de cada 10 empleos están vinculados a las MIPYMES, y nosotros desde ese rol protagónico como asociación de emprendedores, tratamos de proponer, justamente estamos siempre en permanente conversación con las autoridades, ya sea propuestas no solamente en las medidas sanitarias y la mejor forma que podamos cumplir los protocolos para que esto se libere lo antes posible, sino también en medidas económicas, como en su momento fue o sigue siendo, digamos, el FOGAPI, y propuestas concretas también de recorte de gastos superfluos, ¿verdad? Nosotros justamente también siempre tenemos un espacio mensual ya de charlas sobre reforma del Estado, que creemos que desde la asociación buscamos soluciones también para darle ideas al Estado de poder ser mucho más eficiente. Entonces, es el espíritu un poco del emprendedor, ¿verdad? En general. El espíritu del emprendedor es hacerse cargo del problema, es proponer soluciones y trabajar por eso, trabajar colaborativamente. Muchas veces nos encontramos con la traba bueno, un sector público que no responde de la misma manera, ¿verdad? Y este estudio que, bueno, justamente mañana vamos a estar presentando, es un poco parte de esa línea de trabajo que tenemos de poder hacer incidencia en políticas públicas, ayudar en el diseño de políticas públicas, pero basado en evidencia, basado en datos y no solamente en percepciones, ¿verdad? Que muchas veces también es algo en lo que solemos caer, ¿verdad? Como sociedad. Así que, bueno, ese es un poco el espíritu desde ACEPI siempre, ¿verdad? Desde que comenzamos en 2018, propositivo, responsable gestionando, digamos, tratando de las soluciones, ¿verdad? Así que eso. ¿Qué te parece entonces, Cristian, si pasamos detalladamente, punto por punto, y analicémoslo juntos a este estudio que hicieron, ¿verdad? Para ver cómo deberían de ser o cómo fueron también las políticas financieras para salvar las MIPYMES. Súper. Arranco un poco contando que el estudio que vamos a presentar mañana fue un estudio que hicimos a 500 empresas de diferentes tamaños entre el 9 y el 23 de abril. O sea que estos son datos súper actualizados. El objetivo de la encuesta era conocer la situación financiera de estas MIPYMES, con foco específicamente en lo financiero, ¿verdad? O sea, no solamente en la facturación, no solamente en eso, sino también revisar un poco cómo fue que hicieron, ¿verdad? Como vos preguntabas al comienzo, cómo hicieron para sobrevivir o para sobrellevar el primer año de pandemia, sabiendo que estamos entrando a un segundo año. Y desde ahí salieron datos súper interesantes, ¿verdad? Creo Esta que encuesta fue a 500 empresas en todo el país, también lo tenemos todo que el decir país. así para que no crean, porque muchas veces tenemos ese gran problema que dicen, no, ustedes solamente se centran en Asunción, Máximo Central, y se olvidan de Paraguay. No, esto fue en el país. Así mismo, en todo el país tuvimos respuesta de todos los departamentos y, bueno, como digo, también de diferentes tamaños. Sí, en su mayoría fueron MIPYMES, o sea, en el fondo fue una muestra como es el país, ¿verdad? Entonces, casi un 80% de las respuestas fueron, digamos, de MIPYMES. Y bueno, a partir de eso, como que fuimos encontrando datos súper interesantes, como por ejemplo que el 50%, estamos hablando de las 500, 250, bueno, en este caso 256, no accedieron a medidas del gobierno. ¿Sí? O Que lo sea, hablamos el año pasado, que justamente me estaba en decían, 40% en ese momento, hoy ya está en un 50% que no accedió a ningún tipo de medida. O sea, ¿cómo subió?
Es un Así mismo. 50,1%, en realidad porque me dijiste son Sí, 256. sí, sí, es cincuenta coma O sea uno que por se ciento sumó un 10,1% de que no accedieron, porque el año pasado hablábamos era un 40, este año ya es un 50,1. Total, Tremendo. tremendo. ¿Por qué es importante entender eso? Porque ese 50% que sí accedió, eh, pudimos ver que cuanto menor facturación tuvo, menos posibilidad de acceder a medidas que tenían un foco empresarial tuvieron. O sea, en el sentido de que pudieron acceder, por ejemplo, a Putuvo o máximo a la accioneración de pago de servicios como SAP o ANDE, pero no así acceder a crédito Fogapi o la suspensión de sus trabajadores, digamos, la compensación de IPS por suspensión de sus colaboradores, y ni tampoco con digamos, el contrato de suspensión temporal por parte del Ministerio de Trabajo. O sea, eso quiere decir que cuanto más chicos somos, menos se pensaron las medidas para nosotros, ¿verdad? O sea, en el Cuando fondo, debería de ser al claro, revés. cuando debería Primero ser al revés. socorrer a los de abajo e ir Totalmente. subiendo. Sí, y eso fue algo marcado. Eso también lo vemos en el alcance de específicamente una de las medidas que fue el crédito de Fogapi. Aquellas empresas que tuvieron o que tuvieron menor facturación, menos de 50 millones, tuvieron muchas menos posibilidades de acceder al crédito de Fogapi. ¿Y esto por qué es importante? Porque otros datos nos hablaba de que los que sí accedieron pudieron facturar 56% más de lo que no accedieron. O sea, le preguntamos, aquellos que sí accedieron, dijeron que no, nosotros hoy estamos facturando un poco más que aquellos que no accedieron, un 56% más. O sea, en el fondo, el crédito en sí se constituyó en esa herramienta para que estas empresas puedan facturar un poco más. ¿Se entiende? O O sea sea, que gracias al crédito, algunos se salvaron y pudieron seguir adelante. Muchas de las empresas que no accedieron, entonces quizás tuvieron que cerrar. justamente un 5% de las empresas a las que fueron rechazadas en los créditos cerraron definitivamente, ¿verdad? Aquellos que, digamos, no accedieron, ¿cómo hicieron? Le preguntamos, ¿cómo hicieron para poder estirar esto todo el año, ¿verdad? Y ellos nos hablaban de que tuvieron principalmente que descapitalizarse, en el sentido que pusieron de sus ahorros. Un 48% de los que rechazaron, por ejemplo, tuvieron que poner de sus ahorros. Otro 52% de la facturación de la empresa y un 26% desvinculó colaboradores. Pero el dato más interesante es que un 20% tuvo que vender un activo. O sea, en el fondo, el auto que tenía, digamos, la propiedad que tenía, el terreno que tenía, el local donde tenía, tuvo que vender un 20%. 2 de cada 10 emprendedores que no recibieron créditos tuvieron que vender un activo. Y si a eso le sumas el dato de que por ahí vendió eso para su empresa, pero otra vez después se le enfermó algún familiar, era mucho peor. O sea, realmente estamos hablando de una gran pérdida, una gran erosión del tejido empresarial, ¿verdad? Y eso es lo grave un poco de esto, no solamente el hecho de que está generando o va a generar mucho más desempleo, sino que realmente se pierde poder adquisitivo digamos, solidez de alguna manera el emprendimiento, ¿verdad? No, pero lo que más llama la atención, Cristian, es que aquellos que sí pudieron acceder, pudieron salir adelante y facturaron. No pensamos como el 2018, 2019, pero facturaron un 56% más que aquellos que no pudieron acceder al crédito. O sea que te Ay, das cuenta que si le das la herramienta al emprendedor, sale adelante. y sirvió, o sea, esto es lo más importante, sirvió el instrumento porque permitió que se siga moviendo la rueda, o sea, pagarle al proveedor, pagarle a, ¿verdad? O sea, eso es lo más clave de todo esto. Nosotros cuando hablábamos en ese momento decíamos, nosotros no siquiera estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo algo que se va a pagar, o sea, eso es algo interesante, ya el 41% de las personas que accedieron al crédito ya están empezando, ya se acabó su tiempo de gracia y ya están empezando a pagar, ¿verdad? O sea, entonces en el fondo esto no es
digamos, un subsidio, es algo que estamos pagando de vuelta a nosotros, ¿verdad? Quizá hoy, como esto no accedió a la mayor cantidad de personas que necesitaban, hoy sí quizás tenemos que empezar a hablar de algún tipo de, si se cierra algo por 15 días, algún tipo de subsidio para que las empresas podamos soportar esos 15 días sin facturar, ¿verdad? Justo es lo que estábamos planteando un poco en las últimas conversaciones, ¿verdad? Pero si eso no es así, necesitamos que esto llegue, que el crédito llegue para poder seguir facturando. Igual, ese 56% más, en general, igual la muestra de estas 500 empresas siguen facturando menos que antes. Las que facturaron un 56% más fue porque pudieron facturar un poco más que el resto, pero en promedio están entre 40 y 60% de facturación de prepandemia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay que reforzar, hay que seguir encontrando, digamos, caminos para poder hacerles llegar instrumentos, o nosotros también hablamos mucho de capacitación técnica, asesoramiento técnico, para poder mejorar ya sea algunos de los canales que estén manejando o potenciar, digamos, algunas de las unidades de negocio que tengan estos emprendedores, ¿verdad? Entonces, no es solamente crédito, sino también es asesoramiento técnico para poder ayudarte a seguir recortando gastos, que es lo que la mayoría de nosotros hicimos, hacer más eficiente la empresa y que de alguna manera podamos aprovechar esto para salir mucho más fortalecidos en el fondo, ¿verdad? O sea, y eso creemos nosotros que es una oportunidad clave, ¿verdad? En ese sentido. Eh, y continuando un poco con los datos y hablando más específicamente del FOGAPI como instrumento de financiación, hubo un crecimiento. Cuando hablábamos el año pasado, Florencia, yo te comentaba que un 13% de las empresas que habían solicitado tenían respuesta, ¿verdad? Imagínate, solo un 13%. Lo bueno es que con el FOGAPI esto permitió que crezca a que hoy 48% de los encuestados accedieron a algún tipo de crédito, ¿sí? Entonces, eso es algo súper positivo en el sentido de que o sea, nos pusimos las pilas todos y también se puso la pila el sector financiero, que era algo que decíamos en ese momento también que necesitábamos. Hubo un crecimiento, ¿sí? Pero entre ese 48% que accedió a créditos, la mayoría lo hizo, 33%, a nombre personal, no a nombre de la empresa. Entonces, eso es porque en el fondo, el foco de la banca hoy está mucho más a créditos de consumo, a créditos, ¿verdad? No tanto a créditos de producción o de inversión o capital operativo, ¿verdad? Cristian, recuerdo que también hablábamos que cuando te pedían en ese entonces, creo que eran los 3 últimos meses de facturación de la empresa, y después pasaron a ser los 6 últimos meses de la facturación de la empresa, y uno se iba, decías, o sea, mi facturación fue 0, me hicieron cerrar, o sea, no tengo facturación, bueno, no es mi problema, Claro, siguió siendo justamente. así. Sí, siguió siendo así, igual por suerte con el FOGAPI, eso pudo igual llegar el crédito, pero de vuelta, como decíamos nosotros, o sea, el grado de bancarización que hay a nivel de empresa no es lo suficiente, a nivel de cuenta de empresa, ¿sí? A nivel de quizás el emprendedor con una cuenta personal, sí accedió, tenemos casos también que inclusive pudieron utilizar eso para poder, digamos, generar nuevos negocios, pero porque tenía más que ver con su cuenta personal que con la cuenta de la empresa. Entonces, también ese es un proceso que tenemos que seguir impulsando, ¿verdad? En esa línea, 19% de los créditos se utilizó para generar nuevos emprendimientos. ¿Qué pasó? Mucha gente tuvo que cerrar y tenemos uno de los casos que a nosotros nos parecía como muy buen ejemplo, es el caso de un emprendimiento en San Ignacio, un emprendimiento familiar que, bueno, pasó que el profesional, digamos, era un profesional independiente que le llamaron a ofrecer FOGAPI. Él con su familia dijo, bueno, mira, yo la verdad estoy cerrado porque era odontólogo y no puedo atender hoy. Bueno, vamos a empezar a trabajar con su esposa, que es ingeniera ambiental, a trabajar un tambo de productos de leche de cabra, ¿verdad? Entonces aprovecharon el FOGAPI para constituir otra empresa y que ahora le va súper bien. Es más, están trabajando con productores de los barrios más vulnerables de San Ignacio. Y ese crédito FOGAPI que vino por el trabajador independiente, hoy se transformó en una empresa que está generando recursos, que está generando un ingreso encima de comunidades que más lo necesitan. Entonces, necesitamos potenciar también el acceso a crédito FOGAPI para esos nuevos emprendimientos, porque en el fondo el emprendedor paraguayo
si no le va bien por acá, va a encontrar una manera de generar algo más para poder acompañar, digamos, también y generar ingresos. Entonces, para nosotros ese dato nos parece súper clave porque necesitamos potenciar dentro de este nuevo fondeo de Fogapi que está pendiente, una línea como más específica en eso, ¿verdad? En nuevos emprendimientos y darle oportunidad a los emprendedores de potenciar ya sea su emprendimiento o renovar o proponer algo nuevo, ¿verdad? Entonces, esos datos también nos parecen como algo súper interesante y nos aseguramos de que esto realmente llegue, digamos, a lo que tiene que llegar, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y eso entonces es el resumen de esta encuesta a 500 empresas en todo el país y debería de continuar, como nos estás comentando, para mucho más, para poder conocer la verdadera situación, porque como dijiste en un inicio, Cristian, esto no es un de boca en boca, esto no es una percepción mía o algo que me contaron, esto es una encuesta hecha realmente a 500 empresas y de esto sale lo que ya sabíamos. Totalmente. Como para ir cerrando, Florencia, con ese punto, 44% de los encuestados que recibieron un crédito afirmaron que necesitaban una refinanciación. O sea, realmente hoy, digamos, casi el 38% de ellos no están teniendo, digamos, la facturación suficiente para poder empezar a pagar digamos, los créditos. Ahí es donde nos parece clave que dentro de este refondeo Fogapi tengamos la posibilidad de incluir renovación y refinanciación de estos créditos. Es Claro. darnos un poco más de aire, porque si bien el 41% sí tiene, o sea, y en el fondo eso está bueno, porque significa que hay capacidad de pagar. Hay otro 38% que no está pudiendo pagar y que necesitamos, antes de que venza, renovar este crédito, pasar más, no sé, a la cola quizás el pago tenía que haber sido hoy, ¿verdad? Y seguir dándole, digamos, esa esperanza y así como decimos, 56% está facturando más, ese crédito va a poder pagarse, ¿verdad? Pero sí necesitamos el aire suficiente, ¿verdad? Y las medidas suficientes para aguantar un poco más y, bueno, justamente al mismo tiempo exigir las vacunas y exigir, digamos, al Estado eso que nos permite a nosotros seguir trabajando, ¿verdad? En el fondo. Entonces, creo que también ese mensaje es clave. No solamente vamos a mover esto, sino que también se tiene que mover la parte sanitaria y todo lo que implica la reforma del Estado. Así que creo que con estos datos reafirmamos el compromiso que tenemos los emprendedores de seguir generando desarrollo para nuestro país. Totalmente, que es real lo que se necesita y lo que mueve la rosca y hace que la rueda continúe su curso, si no, no se puede. Cristian, gracias realmente por compartir los datos antes de tiempo, por explicarnos detalladamente qué significa cada uno de ellos y esperando de que haya una solución sanitaria, como decís, las vacunas, y otra solución financiera económica para continuar generando empleos, porque acá nadie se quiere hacer rico, es generar empleos. Totalmente. Muchísimas gracias, Florencia, por el espacio de siempre. Y bueno, le esperamos también a la prensa mañana en la conferencia de prensa. Vamos a estar, bueno, lanzando datos aparte de esto que te adelanté un poco a las 10 de la mañana. Así que muchísimas gracias. A vos, Cristian, y seguramente 5 días estará allí en la conferencia de prensa para poder dar todos los datos, porque este es un adelanto solamente de todo lo que llevó esta encuesta. Cristian, vamos a volver a hablar, así que te agradezco siempre la predisposición y atendernos. Gracias. Que tengas feliz noche. Estuvimos hablando con Cristian Sosa, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Nos vamos un pequeño corte, a la vuelta tenemos otro invitado, no se vayan. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo.